Récord. Ok, matemática financiera, práctica de anualidad ordinaria vencida, interés simple. Vamos a realizar una memoria, ¿verdad?, sobre lo que es interés simple, interés compuesto, y vamos a resolver algunos casos de anualidades, esto de cara a la realización del examen que vamos a tener el próximo martes. Buenos días. Ok. Y vamos con la parte de la memoria. Entonces tenemos aquí, vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad? Básicamente de lo que significa interés simple. Entonces el interés simple es la ganancia que recibe, que se recibe como producto, ¿verdad?, de prestar dinero o de facilitar un crédito. Entonces tenemos aquí un ejemplo, dice, tengo un depósito en el banco por 5,000 que gana una tasa de interés simple mensual del 10% al final del año. La pregunta, ¿cuánto dinero tengo en el banco? Para resolver este ejemplo y simplificarlo, en vez de hacer los 12 meses, vamos a hacer únicamente, o vamos a hacer el cálculo de 3 meses. Vamos a entender que el valor futuro va a ser la suma del dinero que se ha prestado más una ganancia, ¿verdad?, que se hace, un cobro adicional que se hace por haber facilitado ese dinero, y ese le vamos a llamar interés. Para calcular el interés, multiplicamos el capital, y ese capital lo vamos a multiplicar por la tasa, que es lo que estoy cobrando, por el tiempo. En este caso, nuestra tasa es de 10% mensual, entonces cada mes se va a cobrar un 10%. ¿Sobre qué se va a cobrar un 10%? Sobre capital prestado. Entonces, mi capital prestado en el interés simple para este ejemplo es de 5,000 en todo momento, ¿verdad? Yo presto 5,000, 5,000 me van a regresar. El primer mes, la ganancia o el interés generado va a ser de 500, el segundo mes de 500 y el tercero mes de 500. Y eso nos va a dar 5,500, 6,000 y 6,500. Disculpe, ¿me hace el favor de que miren eso posteriormente? Gracias. Ok, entonces... Hola, profe. Estamos aquí. Hola, Maura. Hola, ahí está. Yo voy a hablar. No, Ashley. Maura está aquí también conmigo y Delphi. Ok, está con ustedes, está Ashley, Maura, ¿y quién más? Y Delphi. Ok, perfecto, está bien. Aquí estamos las tres. Ok, me mandan un mensaje, no por creo que no favor, al estamos. WhatsApp. Sí, aquí estamos. Oiga, Presente. me mandan un mensaje para el tema de la asistencia. Ok, está bien. Ya se lo Como mandamos. solo está Presente, conectada Maura. Delphi. Sí, pero aquí Ok, estamos las tres. perfecto. Entonces, seguimos, ¿verdad? Entonces tenemos que lo que caracteriza a este tipo de interés simple es que el capital se mantiene constante y el interés va a ser la misma cantidad fijo mientras no mueva, ¿verdad?, este capital. Y al final, lo que le llamaría valor futuro, que es la suma de el principal más el interés generado, se puede expresar por la fórmula F, valor futuro, o sea, el dinero que voy a tener en el futuro al hacer el corte, va a ser igual a el principal multiplicado por el factor 1 más tasa de interés multiplicado por el tiempo, y eso nos va a dar este valor 6,500. Entonces tenemos 500 de interés mensual durante 3 meses, tengo 6,000 de interés, tengo 6,000, ¿verdad?, de interés anual. 5,000 es el capital. Si esto me lo llevo a total efectivo en el banco a los 12 meses, a ver, aquí sería... Aquí esto es, esto no sé qué es, pero tenemos aquí 3 meses que es la tasa de interés. Estos 3 meses los voy a multiplicar utilizando esta fórmula. Me quedaría 1,3 que es 0,1 multiplicado por n que es 3, 0,3 más 1, 1,3, y esto lo voy a multiplicar por los 5,000 y me daría los 6,500. En el segundo modelo que estudiamos, ¿verdad?, que es interés compuesto, con los mismos datos, ¿qué es lo que cambia? Cambia la fórmula, porque es progresivo. ¿Cuál es la diferencia de fondo? La diferencia de fondo es que mi capital va a ir aumentando de forma constante.
el interés que yo voy generando se lo voy a sumar y va a formar parte, ahora ese nuevo saldo va a formar parte del nuevo capital para el mes siguiente. Mi tasa de interés se mantiene constante, que es el 10%, pero en el primer mes es el 10% de 5.000 y en el segundo mes es el 10% de 5.500. Y si yo tengo 5.500, que es el capital inicial, más los 500 ganados, ¿verdad? Más una ganancia o un interés de 550 en el mes segundo, tengo 6.050. Mi nuevo capital. A este 6.050 lo multiplico por el 10%, tengo 605 y ahora mi valor futuro al final va a ser igual a 6.655. Entonces observemos los mismos datos, pero con diferente arreglo. En este caso el arreglo es que el capital, perdón, que la tasa de interés es capitalizable, tenemos interés compuesto y en el segundo caso, en este caso y en el caso del interés simple, el capital no varía. Veamos cuánto es la diferencia. Tenemos aquí 6.650 y tenemos en el anterior 6.500. Entonces, diferencia de fondo, el capital en el interés simple se mantiene constante, siempre va a ser 5.000 en todos los meses, mientras que en el interés compuesto el interés se va sumando al capital y por lo tanto nuestra tasa de interés es progresiva, va a ir aumentando en cada uno de los meses. Para el ejemplo, el interés en el primer mes es 500, en el segundo 550 y en el último mes, en el tercer mes, 605. Ahora, veamos esta misma lógica, siempre los mismos datos del ejercicio con una diferencia significativa, ¿verdad? Aquí están los cálculos que se hicieron, ustedes los pueden ver ahí con detalle posteriormente. Vamos a ver ahora entonces el concepto de anualidad. Entonces, en el caso de la anualidad, manteniendo los datos con una diferencia de fondo. Y esta diferencia es que al final del mes 1, en los otros casos, la inversión era 5.000 y no había ningún cambio, se mantenía hasta el final del cierre del contrato. En este caso el contrato es diferente. El contrato es que yo voy a depositar el valor de 5.000 al final de cada mes. Entonces aquí comienzo, tengo el primero de cada mes, ¿verdad? Y aquí tengo el final del mes. Entonces en estos 3 meses yo hago depósitos de 500, perdón, de 5.000, de 5.000 y de 5.000. Entonces yo podría tratar estos dos como interés compuesto y ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, si utilizo mi fórmula de interés compuesto, valor futuro, entonces tengo aquí mi capital inicial, ¿verdad? Mi capital de 5.000 para este caso. Tengo que mi tasa de interés es el 10%. Y ahora, ¿cuántos periodos se va a capitalizar? El dinero, fíjense que lo estoy recibiendo en este momento. Entonces, yo voy a capitalizar 1, 2 periodos. Entonces, mi n es igual a 2. Entonces, ya tengo los elementos para sustituir en la fórmula. Entonces tengo que mi valor futuro va a ser igual a 1 más i. Tengo 1 más i es igual a 0.1, ¿verdad? Que es el 10%. Y eso lo voy a elevar a la n, y en este caso n es igual a 2. Entonces 1.1 elevado a la n, 1.21. Y entonces tengo aquí que mi primer mes va a ser 6.050, mi valor futuro. ¿Qué suma esto? Esto suma los 5.000 que recibí más los intereses que me genera al final del segundo mes y los intereses que me genera al final del tercer mes. O sea, 2 meses a partir de la fecha en la que se colocó el dinero. Me da 6.050. En el segundo caso, este sería mi segundo depósito que estoy haciendo al final del mes 2. Los mismos datos, lo único que va a cambiar es que n cuántos periodos se está moviendo. Si se fijan, el interés que voy a cobrar es entre el mes 2 al final y el mes 3 al final, o sea, solo un mes. Entonces, en este caso, n igual a 1, aplico lo mismo. 1.1 elevado a la 1 va a ser igual a 1.1 y lo que me va a generar como valor futuro mi segundo pago es de 5.500. Y en el último, como todo me lo estoy trayendo a valor futuro, yo quiero saber aquí en este momento cuánto dinero hay acumulado por los depósitos que he hecho más los intereses que han ganado.
Entonces, aquí estoy colocando el dinero en esa fecha, entonces se mantiene con ese mismo valor, no ha generado interés hasta ese momento. Finalmente sumo mis 6.500, perdón, 6.050 más 5.500 más 5.000 y todo eso me va a dar 16.500. Sin embargo, los matemáticos que son muy inteligentes y los hombres de negocio que no les gusta complicarse, entonces inventaron una fórmula para llegar a este valor de forma directa sin tener que ir haciendo uno por uno. Imagínense los casos que hemos estudiado donde son hasta 180 pagos los que se realizan, entonces no tendría sentido. Entonces se inventaron las fórmulas de anualidades y para este ejemplo concreto tendríamos la fórmula de anualidad, valor futuro, conociendo la anualidad, ¿verdad? Y sería de la siguiente forma, los mismos datos, ¿verdad? Voy a resolver primero lo que está dentro del paréntesis, 1 más i elevado a la n, entonces tengo aquí 1 más i, 1.1, elevado a la n, que 1.331. ¿Qué es esto? Esto lo estoy elevando a la n, y en este caso, ¿cuánto es n? Para este ejercicio hemos estado hablando de 3 meses, entonces 1.1 elevado al cubo, a eso le voy a restar este 1 que está acá, 1.331 menos 1, y lo voy a dividir entre la tasa de interés, que me da 3.31, que finalmente este valor que está aquí, 3.31, lo voy a multiplicar por la anualidad, que es 5.000, y eso me va a dar los mismos 16.550 que tengo en la diapositiva anterior. Muy bien, este es como un recordatorio. Vamos a resolver los ejercicios que estaban pendientes todavía de la clase número 6 y vamos a comenzar con el ejercicio número 4 que tuve yo en inconveniente cuando lo estábamos resolviendo. Entonces, les voy a pedir aquí que me sigan, ¿verdad? Primero vamos a leer en qué consiste el ejercicio. Una empresa desea tener disponible dentro de 51 meses, entonces vamos a ir haciendo esto despacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? El primer dato que tengo aquí es 51 meses. Lo saco por separado para ya saber que tengo ese dato, 51 meses. Esto me va a servir para calcular el tiempo, ¿verdad? O las capitalizaciones. Tengo 47.395.02 para reponer una maquinaria. Esto que está aquí es el dinero que yo necesito después de hacer los depósitos durante los 51 meses. Por lo tanto, a eso le vamos a llamar valor futuro. Ese es el dinero que yo necesito acumular. Son los 47.395. Ok, 02. Después tengo para reponer una maquinaria, ¿qué cantidad deberá depositar? Entonces lo que nos está preguntando es cuánto van a ser los depósitos, o sea, las anualidades que yo tengo que depositar, pero esta anualidad, ¿cómo va a ser? Va a ser trimestral, ¿verdad? Trimestral. Y por último dice que tengo una tasa de interés y tengo aquí un CS. La tasa de interés, en este caso que me está dando, es del 16.32%. 16.32. Entonces, tenemos un montón de datos allí, pero todos los datos los tenemos que alinear a la anualidad. La anualidad que nos pide un valor y esta anualidad tiene que ser trimestral. Entonces, veamos aquí. Primero que nada tenemos meses. Necesito convertir estos meses a trimestres. Entonces, ¿cómo hago para que estos 51 meses me den trimestres? Los voy a dividir entre 3, porque un trimestre tiene 3 meses. ¿Y eso cuánto me da? Creo que me da 17. 17 trimestres, ¿verdad? Ahora tengo el valor futuro, ahí no tengo que hacer nada, pero ahora sí tengo un problema serio que es la tasa de interés. Entonces, esta tasa de interés yo la tengo que convertir, en este momento la tengo como, la tengo semestral, y yo la tengo que convertir a una tasa trimestral. Entonces, esta tasa que está aquí, semestral, es una tasa nominal. ¿Qué significa nominal? Que para llegar a la tasa efectiva debo dividir esto, 16.32, entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque el semestre tiene 2 partes. Cada año tiene dos semestres.
Entonces, esta tasa que está aquí, la tengo que convertir en una tasa efectiva anual, paso 1, y cuando tenga la tasa efectiva anual, voy a hacer mi paso 2, convertirla en una tasa efectiva, ¿cómo? Trimestral, porque es lo que me está pidiendo, ¿verdad? El ejercicio. Entonces, antes de usar la tasa, antes de poder llegar a la tasa correcta, tengo que dar dos pasos. Paso 1, convertir la tasa, esta tasa que es nominal, semestral, la tengo que convertir en una efectiva anual. Y cuando ya la tenga como efectiva anual, la voy a convertir en una tasa efectiva trimestral, ¿verdad? Que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, vamos a hacer esos pasos. Entonces tengo mi paso número 1 para poder convertir mi tasa de 16.32%, que es una tasa semestral, ¿verdad? Nominal. ¿Qué significa semestral nominal? Que la tengo que dividir entre 2 para que me dé la tasa efectiva semestral. Voy a utilizar la siguiente fórmula. Esa fórmula es, esta es la tasa que estoy buscando, esta es la tasa efectiva anual, y esta es la tasa nominal, ¿verdad? Esta es la tasa nominal. Sí. Exacto. Así es. Así es. Entonces vamos a trasladar los datos que tenemos aquí a esta fórmula para llegar a este resultado. ¿Cómo sería esto? Pues bastante simple. Solo voy a sustituir en la fórmula. Y entonces dice que aquí tendría 1 más. Y ahora tengo la tasa, ¿verdad? 1, la tasa 2, que la tasa nominal sería 16.32, pero recuérdense, esta tasa va a estar dividida entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es semestral. Y este valor que me dé aquí adentro lo voy a elevar a la m. ¿Y cuánto es m? Estamos hablando igual de semestre, esto va a estar elevado al cuadrado. Recuerden, este 2 ¿qué significa? Significa semestre. Este 2 ¿qué significa? Significa semestre. Tengo mi tasa 16.32 dividida entre 2 para que me dé la tasa efectiva semestral, y según lo que me dice la fórmula m, esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, esto sería igual a 1 más, ¿verdad? Ahora lo voy a poner en decimales. 0.8, ¿cuánto da? 839, ¿verdad? Este valor va a estar elevado al cuadrado y después vamos a tener 1.08. Hombre, qué difícil dibujar aquí con esto. 839, ¿verdad? Elevado al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? 1.839 elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Eso debería de dar este valor. Debería de dar este valor, ¿verdad? Que tengo aquí. ¿No da ese valor? ¿17.4? Vamos a ver, quiere decir que hay un error. A ver, tenemos 16.32 dividido entre 2. Hágame esta división, tal vez dice mal yo aquí la división. Aquí es 0.816, miro, no es 39. 0.816 es aquí. ¿Verdad? Ahora sí. Sí. Ok, 0.816, ¿verdad? Teníamos aquí ese valor elevado al cuadrado y nos tiene que dar 0.1698586. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Hasta aquí lo que tenemos es la tasa efectiva anual. ¿Partiendo de dónde? De una tasa nominal del 16.32. Les recuerdo, ¿verdad? La tasa 16.32, o sea, las tasas nominales nos sirven para dividirla entre el número de periodos que tengo según lo que me dice la tasa. Al hacer la división me queda la tasa efectiva. Si yo calculo el interés
semestral, ese interés semestral va a ser superior al 16.32. ¿Por qué? Porque se capitaliza, porque el interés que me va a generar en el primer semestre se va a sumar al capital y entonces el capital va a ser más alto y el interés en el segundo periodo, o sea, en el segundo semestre va a ser superior a lo que fue en el semestre primero. Por tal razón, necesito hacer ese cálculo. Es que, a ver, tenés 0.0, no, es que el número es 0.816. Sí, ese que se da. Sí, sí. Pero cuando lo grabé ahí, no se dice que para. No, si vos le venís quitando decimales, él te va a llegar a 17. Sí, pero aquí, como estamos en esta fase del cálculo, dejémoslo la mayor cantidad de, ¿verdad? Posible. Como mínimo hay que dejarle 6. Cuando estamos ya trabajando con tasas, hay que dejarle como mínimo 6, porque acuérdense, ¿verdad? Si fueran 100 pesos es una tontera, no se ve, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que la matemática financiera se utiliza en banco y los bancos mueven miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, un centavo en el redondeo del decimal número 8 puede representar millones de dólares en una transacción, ¿verdad? Entonces, por eso es que se busca para la precisión la mayor cantidad de decimales en la tasa. Ya cuando llegamos al interés, que es el cálculo de cuánto me vas a pagar, entonces ahí sí tengo que hacer redondeos en 2 decimales, porque a la hora de pagar, acuérdense que nuestra moneda llega hasta 100 centavos, no tiene más de eso. Pero en el caso del cálculo de las tasas sí hay que ser un poco más preciso. Ok, y teniendo este valor, que este valor expresado en porcentaje sería igual a tener el 16.98, ¿verdad? 16.985886%, yo aún no he llegado donde necesito llegar, que es una tasa trimestral. Lo que tengo hasta aquí es una tasa anual. Esta tasa que calculé aquí es una tasa anual efectiva. Entonces yo necesito llegar a una tasa semestral. Entonces vamos a hacer eso. Para eso necesito una segunda fórmula. ¿Cuál es esa segunda fórmula? Esa segunda fórmula es la siguiente que se plantea aquí. Y esta tasa, ¿qué es lo que hace? De una tasa efectiva anual, me la convierte a una tasa efectiva en el periodo que yo quiera. Si es en meses, si es en trimestres, si es en semestres, como yo quiera, ¿verdad? Entonces voy a sustituir los valores que tengo ahora considerando este 0.16, ¿verdad? Que acabo de calcular este valor. Este va a ser mi tasa aquí. Y lo que estoy buscando en este caso es una tasa trimestral. Entonces voy a sustituir valores y comienzo de la siguiente forma. Tengo 1 más, ¿verdad? Ahora estoy por aquí. 1 más mi tasa 0.1698. Ustedes le ponen ahí todos los decimales, ¿verdad? Un 1. Y esto va a estar elevado a la 1 entre m. Y como es trimestral, ¿cuántos trimestres tiene un mes? Perdón, un año. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Un año tiene 4 trimestres. Entonces, esta expresión me va a quedar 1.01698. 1 entre 4 es igual a 0.25 elevado a 0.25. Y ese valor, exacto, que ese 0.25 ¿de dónde lo saqué? De dividir, ¿verdad? 1 entre 4. La fórmula me dice 1 entre m. M es trimestre, 4 trimestres en el año. Entonces, 1 entre 4 es igual a 0.25 y eso me va a dar igual a 0.01 si no me equivoco.
Y ustedes me van a preguntar, pero ahí dice 0. No, aquí me equivoqué, aquí es 0.4 creo. El valor que va a dar ese 1.01698, aquí tengo un número incorrecto, miren. Hay que irse fijando en esos detalles. No es lo mismo .16 que .016, ¿verdad? Entonces voy a borrar este 0 que tengo aquí de más. Entonces 1.1698 elevado a la 25. Y el valor que me va a dar es 0.04. Entonces la pregunta es, ok, ¿por qué te dio 0.04 y aquí dice 0.16? Porque esta es la tasa trimestral. ¿Cuántos trimestres tiene el año? Tiene 4. Si multiplico 0.04 por 4 trimestres me va a dar 0.16. Esto que me queda aquí, 0.16, es la tasa nominal trimestral. Pero el valor que yo voy a utilizar para resolver el ejercicio es 0.4 porque esta es mi tasa trimestral efectiva. Y ahora sí voy a utilizar la fórmula de valor futuro, ¿verdad? Perdón, la fórmula de anualidad conocido el valor futuro. Y mi fórmula sería la siguiente. Mi fórmula es A, la anualidad igual al valor futuro multiplicado por este factor. Entonces vamos a desarrollar, vamos a llenar, ¿verdad? Los valores en esta fórmula de acuerdo a la información que tenemos. ¿Cuál es la información? Información 1, el valor que yo necesito acumular, principal más intereses, es de 47,395.02. Mi tasa de interés efectiva trimestral es del 0.04 o 4%. El tiempo, 17. Recuerden cómo calculé el tiempo, 51 meses, pero lo que necesito son trimestres. Esto lo dividí entre 3 y me dio 17 trimestres. Y lo que necesito llegar es al valor de 2000. Entonces, ¿cómo resuelvo la fórmula? Comienzo siempre con los paréntesis que hayan adentro de la fórmula. Comienzo siempre con esta parte. No importa dónde esté ese paréntesis, esto es lo primero que yo voy a resolver. Entonces tengo 1 más la tasa de interés, que es 0.04. Y ese valor va a estar elevado a n, y n es igual a 17. Y me hacen el favor y me dicen cuánto de ese cálculo. Aquí tenemos, ¿verdad? 1 más 0.4, 1.04. Esto va a estar elevado a la 17. ¿Cuánto nos da ese valor? Bueno, vemos de que en eso da 1.947,904,96. Da eso. 1.947. ¿Y cuánto más, Adam? 900,496. Ok, vamos a dejarla solo para ilustración, ¿verdad? Ustedes le ponen todos los decimales. Vamos a dejar solo 4 decimales para no hacerlo muy largo aquí, ¿verdad? Pero ustedes sí pónganlos todos. Entonces tenemos la primera parte, ¿verdad? Que es esta parte que está aquí adentro. A eso dice que le vamos a restar 1. Le restamos 1 y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 0.9479. Dice que esto corresponde ahora a todo lo que tengo en el denominador. Ahora dice la fórmula. Mi tasa de interés, 0.04, lo voy a dividir entre 0.9479. Y con eso completo el factor.
vemos de que en ese valor da 0.04219. Perfecto. 0.0942, 40. ¿verdad? Y hay un No va al 19. 9. Ah, ya No redondeado. va al 9. O Ok, sea, pero no va al 9. Solo el perfecto. 4219. Muy bien, ahora ya tengo todo mi factor. ¿Qué es lo que me falta? Tengo que multiplicar eso entonces por el valor futuro. Acuérdense que mi valor futuro es este que está aquí. Y entonces tendría ahí 47.000 multiplicado por 47.000, 395. Y eso me va a dar, Bueno, veo de que inicio valor da como 1999, pero varias vendidas a 9, así que más o menos diría de que llegaría a los 2000 ahí. correcto, si le empiezo a quitar a eso, ¿verdad? Decimales y solo lo dejo con 2 decimales, él redondearía a esos 2.000, que es el número que estoy buscando. Y de esta forma tendría solucionado este ejercicio. Entonces, ojo, ¿verdad? Para efectos del examen, para no causarles mucha angustia, y eso les voy a pedir a ustedes que por mayoría me digan, ¿qué prefieren cuando les ponga el examen? ¿Les pongo el ejercicio con la respuesta o sin respuesta? Para efectos de estrés. Ok, entonces, ¿qué dice el público allá al otro lado del internet? ¿Cómo lo prefieren? A la hora Con de poner los respuesta. ejercicios con respuesta. Muy bien, ¿qué dicen los demás? Bueno, entonces, la verdad, entonces ya con saber la respuesta, entonces sería bien, pues, pero no sé qué si va a añadir algo, entonces cuando vamos haciendo ese ejercicio, pues, aunque sabemos la respuesta en sí. Sí. Entonces, vamos, ok, he escuchado las opiniones, ¿verdad? Y vamos a ponerlo con respuesta. Entonces, yo lo que voy a calificar es esto que está aquí, el procedimiento, los cálculos. Usted me va a ir diciendo, aquí hice esto, aquí hice lo otro, hasta que usted llegó a la respuesta final, ¿verdad? Esto es lo que yo voy a calificar, el procedimiento.